A muchas personas nos gusta el senderismo, acampar en la naturaleza y explorarla, pero a veces es mejor no llevar con nosotros objetos curiosos que encontramos en el camino, y mucho menos si son antiguos, porque no se sabe para qué fueron creados o cómo se utilizaron. Escuchemos a continuación el relato de Santiago. El tren que recorre la niebla. Mi nombre es Santiago, soy de la Ciudad de México, y quiero compartir lo siguiente. Yo tengo 3 buenos amigos desde la niñez, Manuel, Alejandro y Juan. Desde que íbamos en secundaria, acostumbramos juntarnos y explorar lugares. Antes salíamos aquí cerca, en la misma ciudad, pero fuimos creciendo y empezamos a ir más lejos, a acampar, pescar o también a las playas. Actualmente, la mayoría estamos casados y con hijos, pero de vez en cuando nos organizamos y llevamos a nuestras familias. Hace 3 años, estando yo de vacaciones, nos fuimos a Hidalgo un fin de semana y nos quedamos cerca de Tolantongo. Es un lugar donde hay unas grutas y un balneario. Buscamos caminos de terracería o veredas y acampamos a unos kilómetros de donde son las grutas y las pozas. Nunca pagamos hotel, más bien elegimos lugares cerca de la carretera o el camino y acampamos. Esa vez nos establecimos en un buen paraje con lugar suficiente para las tiendas y los jeeps. Manuel tiene un detector de metales y después de instalarnos, salimos los 4 a explorar. Subimos por el cerro y anduvimos unas horas caminando, buscando con el detector y tomando fotos. Llegamos a un lugar donde no había mucha maleza ni arbustos y en un punto en el suelo de esa zona sonó el detector. Rascamos y Manuel sacó una especie de adorno de obsidiana con metal oxidado alrededor, como una especie de colgante, o dije. Y buscando por ahí, hallamos también varias figurillas de barro regadas en la tierra. Había muchas, la mayoría rotas. Guardamos las más completas y seguimos buscando más, pero ya no encontramos nada. Estuvimos acampando ahí un día más, explorando y relajándonos con nuestras familias en la naturaleza. Antes de regresar nos repartimos las estatuillas. Manuel se quedó con el adorno de obsidiana y varias figurillas. Al llegar a mi casa, acomodé las figurillas en un librero en la sala, cenamos y mis hijos se fueron a dormir. Mi esposa y yo nos quedamos un rato en la cocina lavando trastes y acomodando las cosas del viaje. Eran ya como a las 9 o 10 de la noche, cuando de pronto escuchamos un ruido muy fuerte, como una descarga eléctrica o un cortocircuito que venía de la sala. Lo que pensamos fue en los niños, y alarmados corrimos a la sala, pero no encontramos nada. Revisamos los contactos y enchufes, los aparatos, pero nada, ni siquiera olía, y mis hijos estaban en su recámara profundamente dormidos. Más tarde nos fuimos a acostar. Apagamos la luz y platicábamos de ese ruido, comentábamos de dónde vino o por qué se produjo. De pronto, los dos vimos claramente algo negro, una sombra grande y alta, que apareció de repente enfrente de nosotros. Apareció al pie de nuestra cama y salió por la puerta de la recámara. Fue muy rápido, pero los dos lo vimos.
Inmediatamente me levanté, prendí la luz y me asomé. Revisé toda la casa, pero no había nada y nos asustamos más. Pero estábamos tan cansados del viaje que al final nos quedamos profundamente dormidos. Al otro día, todo fue normal. Al otro, igual. Pero desde la tercera noche, la casa se sentía muy fría, era temporada de calor, pero adentro la casa se sentía fría, como en invierno. Mi hijo, el menor de 5 años, comenzó a despertarse en las madrugadas, llorando con pesadillas, y despertaba al otro, y terminaban durmiéndose con nosotros, que tampoco podíamos dormir bien. Yo sentía una rara inquietud, era una sensación de ansiedad, y al día siguiente, mi esposa y yo amanecíamos de mal humor. En el transcurso de esos días, mi esposa y yo comenzamos a discutir por nada, y mi hijo pequeño lloraba por cualquier cosa. Así, más o menos, pasamos una semana de infierno. En esos días, vi a mi amigo Manuel, y los invité a la casa, para aligerar un poco las cosas. Durante la comida, pasó que los niños salieron todos de la recámara de mis hijos, gritando que vieron un monstruo en la cama. Todos nos alteramos, no había nada, pero cuando pasó todo el alboroto, Manuel y su esposa nos empezaron a contar que desde hace unos días, en su casa también estaban espantando, y que se caían cosas solas, les abrían la puerta de su recámara, y cosas por el estilo. Estuvimos platicando por horas, y al final concluimos que esas figurillas tenían que ver con todo esto. Al otro día hablé por teléfono con Juan y Alejandro, y me sorprendió que a ellos también les estaban pasando cosas, los estaban asustando. A Juan, que es soltero y vive en un departamento, le apagaban la luz del baño, y también oía ruidos en la noche en el techo y las paredes. Y a Alejandro y su familia, ya eran varias veces que en la noche lo despierta algo que truena en su casa y no sabe de dónde viene. Total, quedamos que teníamos que devolver las figurillas y el adorno a donde los encontramos. Ese domingo nos fuimos temprano hasta allá, pasamos a recoger los objetos de Juan y Alejandro, porque ellos tenían compromisos y no podían acompañarnos, y me fui con Manuel. Después de mucho buscar, pudimos dar con el lugar exacto, y ahí dejamos todo. No voy a mentirle, en la noche tenía mucho miedo. Pero mi casa se sintió normal, incluso hacía calor, hasta pusimos ventiladores y pudimos descansar. Ya no he sentido ese frío y esa pesadez, pero hasta hoy, esporádicamente se oyen ruidos, y a veces, con el rabillo del ojo, he visto algo que pasa rápido. Mi hijo pequeño, gracias a Dios, ya no se ha despertado por las pesadillas. Manuel todavía escucha ruidos en la noche en su casa, y desde que nos dimos cuenta de que esto no era normal, hemos hecho varias limpias con inciensos. Alejandro hasta llevó un padre a bendecir su casa, pero parece que sigue, no tan seguido como antes, pero de pronto nos asustan. Desearía nunca haber traído eso a mi casa, porque estoy seguro de que algo tenían, tal vez algún espíritu, no lo sé. Yo no creía en nada de esas cosas, pero se quedó en nuestras casas y no sabemos qué hacer, no sabemos si algún día se quite o si será una maldición. Quisiera saber qué opina de esto y algún consejo sobre qué otra cosa puedo hacer. Gracias. En el altiplano mexicano aún se pueden encontrar vasijas o figuras antropomorfas o zoomorfas, así como esculturas de piedra de la época prehispánica. Muchas de las figurillas de barro cocido eran utilizadas en diversos rituales para la fertilidad, funerarios, ritos de desollamiento o también para representar a diversos dioses. Aunque no se sabe con exactitud el papel ritual que desempeñaban, a menudo se han encontrado en sepulturas. Cuando un artefacto o ubicación se denomina maldito,
A menudo se refiere a la mala suerte que se le presenta a quien posee el objeto. Las maldiciones, los hechizos, los maleficios y la magia negra eran un elemento común en el mundo antiguo para castigar o propagar la desgracia. Y muchas personas creen que ciertos lugares y artefactos han sido maldecidos por individuos enojados que buscan crear el caos por el maltrato sufrido en sus vidas. Por ejemplo, los antiguos romanos realizaban tablillas de maldición donde escribían los nombres de los enemigos y oraciones rituales, a veces cargadas de símbolos incomprensibles, y las dejaban en lugares límites o fronterizos entre este mundo y el otro para que la divinidad intercediese. No podemos saber el propósito de las figurillas que Santiago y sus amigos recogieron, pero es muy probable que se haya realizado algún tipo de ritual con ellas. Mi consejo para él es que se mude de esa casa, ya que una vez que una entidad maligna se apodera de una casa, es muy difícil que se vaya. Me gustaría mencionar algunos casos muy recientes que son similares a lo que pasa con Santiago. En 2015, un anónimo arrepentido devolvió 2 piedras de 2000 años de antigüedad que robó en 1995, dejándolas en el patio del Museo de Culturas Islámicas, con una nota que decía: "Solo me han traído problemas, no robes antigüedades". Otro caso es el de una turista canadiense que tomó varios objetos de las ruinas de la ciudad de Pompeya en 2005, pero que en 2020 los ha tenido que devolver porque, según ella, estaban malditos. La mujer mandó 2 trozos de mosaico, partes de una ánfora y varias cerámicas a un agente de viajes italiano, junto a una nota de confesión por lo que había hecho. Es interesante, ¿verdad? Estos casos ocurren. De cualquier manera, en México es importante que si tienes un hallazgo de objetos de manufactura prehispánica, los puedes custodiar en tu domicilio sin problemas, realizando un sencillo registro ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y así ayudas a conservar el patrimonio cultural mexicano. Pero quedas advertido, hay que atenerse a las posibles consecuencias de una maldición. Te habló Rabbit Ripper, el maquinista. Que tengas una excelente noche y hasta la próxima.